Muy buenas tardes. ¿Quién como Dios? Un saludo muy especial y fraterno para todos. Espero que todo esté en orden y que puedan estar en este momento escuchando y que se puedan unir a esta transmisión de un capítulo más de Corazón Ardiente, donde se nos da como la oportunidad y el espacio para enriquecernos, donde se nos da el espacio para profundizar en muchas realidades de nuestra fe, donde podemos crecer y dar pequeños pasos en la vida de la perfección y de la santidad cristiana, porque esa es la meta, ese es el fin de todos nuestros esfuerzos, de todos nuestros sudores, de todos nuestros cansancios, llegar a la santidad por el amor. Pero sabemos que para llegar a esa santidad tenemos que quitar muchos obstáculos en nuestras vidas y embellecer nuestra alma con la virtud, embellecerla si bien para darle gloria a nuestro Señor, para que Él se sienta complacido y satisfecho de nosotros. Y bueno, estamos acá. Mi nombre es Mauricio Grisales para las personas que nunca han tenido la oportunidad de verme. Soy misionero de esta bellísima comunidad Lazos de Amor Mariano, por gracia de Dios, 14 años, viniente de Colombia, de la ciudad de Medellín, ahora residiendo acá en Valencia, España. Esposo de Gina Marcela Londoño, que muchos tuvieron la oportunidad de conocerla el día martes. Un matrimonio bellísimo de 8 años, cuyos frutos ya se han multiplicado por 5, 4 ahora con nosotros, uno que viene en el vientre de mi esposa. Y bueno, felices, encantados, maravillados y muy agradecidos con el Señor por el hecho de poderle servir con lo poco que podemos darle. Y bueno, que este abrazo y este saludo se extienda para todas aquellas personas que de una u otra manera tendrán la oportunidad de ver este video, de ver esta corta meditación, para todos esos tentáculos que tienen Lazos de Amor Mariano a lo largo del mundo y aquellos lugares donde ahora hace presencia, a todos mis hermanos que conozco y que desconozco, pero que nos une la caridad, que nos une la fraternidad, que nos une este carisma, a todos los católicos amigos y conocidos de nuestra comunidad, que también nos hace unos esta iglesia, esta fe, toda nuestra doctrina y nuestras enseñanzas. A todos ellos extendemos una calurosa bienvenida y un caluroso abrazo fraternal. Y bueno, retomando el capítulo anterior y el tema que nos hemos propuesto meditar, si bien sabían que el martes pasado un recuento rápido, estábamos considerando y meditando un poco de la virtud de la mansedumbre. Y recordemos la importancia de esta virtud, porque todas las virtudes tienen una importancia grandísima, pero esta virtud recobra un valor mucho más fuerte por el hecho de que el maestro se pone como modelo de ella. Recordemos que muchas veces podemos apropiarnos de esa ejaculatoria que de hecho muchos cristianos la utilizan en momentos de tentación, de orgullo y de soberbia. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al vuestro. Pero creemos que solamente es una ejaculatoria que se utiliza para pedir la gracia de la humildad o para combatir fuertemente ante la tentación del orgullo y la soberbia, pero también ante las tentaciones de rabia, de ira, de desesperación. También la podemos solicitar de pronto cuando somos excesivamente bruscos, cuando somos excesivamente fuertes en nuestras expresiones, en nuestras palabras, en nuestros gestos, cuando precisamente tenemos esa inclinación de herir el corazón mismo de la caridad en el hermano. También en esos momentos tenemos que decir Jesús, manso y humilde de corazón, porque recordemos ese pasaje bíblico donde Jesús mismo lo dice: aprended de mí que soy manso. No es porque la virtud de la mansedumbre esté antepuesta a la humildad, no, pero en esas dos grandes virtudes, mansedumbre y humildad, el Señor se pone como un modelo acabado y perfecto de estas dos grandes virtudes.
y que también el mismo Señor en otro momento, en el Sermón de la Montaña, en el capítulo 5 de San Mateo, pues también daría una promesa para aquellos quienes fueran mansos, o sea, bienaventurados los mansos porque ellos serán herederos de la tierra, haciendo también alusión a un salmo donde el Señor también dice, los mansos heredarán la tierra. Y recordemos pues que es esa mansedumbre, pues la definición la tenemos muy clara, o para los que no han tenido la oportunidad de escucharla, la mansedumbre es la virtud que tiene por objeto moderar la ira según la recta razón. La virtud que tiene por objeto moderar la ira según la recta razón. Recordemos que ese término moderar es muy importante porque no es que venga a destruir la ira, no es que venga a desaparecer la ira, porque de hecho mi esposa hacía alusión a la ira no como un defecto ni como una cualidad, sino que sencillamente es una pasión en la vida del hombre que bien ordenada, que bien encausada, puede inclusive a llegar a implementarse, a emplearse en cosas sagradas y santas, como la ira que pudo haber tenido Jesús cuando vio el templo lleno de mercaderes, y en definitiva en otros momentos también donde llegaba a la sinagoga y veían a un hombre encorvado, donde los fariseos le reprochaban que sanara un día sábado y él dice que se llenó de ira y los miraba a todos, pero sabíamos que era una ira santa, era una ira que le llevaba a glorificar por tener celo de las cosas de su Padre Dios. Pero lo que nos va a competir en esta situación, en este momento, no es tanto hablar de la ira como aquella ira santa, sino como la ira como defecto, la ira como pecado, la ira como ofensa a Dios y como ofensa al hermano, la ira como pecado capital. Entonces, ¿por qué les hago esta aclaración? Porque a veces creemos que practicar la virtud es anular o destruir o hacer desaparecer. No, recordemos aquel bellísimo concepto teresiano donde dice que la virtud siempre está en el medio, o sea, ni por déficit ni por exceso, está allí en el medio. Entonces la mansedumbre llega a eso, a moderar la ira según la recta razón, porque puede ser también que tengamos razón, pero puede que esta no sea recta, que los motivos que nos lleven a emplearla y a usarla no sean los correspondientes. Entonces, ya, pues Gina, hablándoles y dejándoles un poco claro acerca de lo que era la mansedumbre, nos remitiremos propiamente a la ira en este tiempo que nos queda. Podríamos decir que la ira tiene una definición que es enojarse sin medida. Entonces podríamos decir que es un enojo desmedido, un enojo desordenado y tener deseos de venganza. Entonces ya hay dos cualidades, hay dos particularidades de esa ira que es ofensiva y que es pecado. Que la ira es enojarse sin medida y tener deseos de venganza, deseos de venganza. La ira es en sentido emocional de desagrado, que generalmente es suscitado por un daño real o aparente. Es una reacción de irritación y rabia causada por indignación, de sentir que se vulnera lo que creemos merecer. Puede producirse por la frustración de algo que no alcanzamos, de un objeto inalcanzable o de una necesidad no satisfecha. Y esto varía según la intensidad, yendo de la irritación leve a una furia intensa. Todo esto irá muy unido también a los temperamentos y a esos caracteres fisiológicos de las personas. Hay personas que definitivamente son bastante irritantes, coléricas, muy propensos a esto. Hay otras personas que de pronto no lo son tanto. Pero perfecto, creo que hubo una interrupción acá. Les agradecería si me confirman que me están viendo. Bueno, hasta ahora creo que sí. De antemano, pues disculpen, entró una llamada y tumbó. Entonces, retomamos diciendo que la ira es ese enojarse sin medida y esos deseos de venganza desmedios. ¿Qué nos dice el Antiguo Testamento de la ira? Vamos a tomar algunos pasajes bíblicos de los Proverbios. Por ejemplo, en Proverbios 14, versículo 17, dice que el propenso a la ira comete necedad. Dice el libro de los Proverbios
en el capítulo 14, versículo 17, que el propenso a la ira comete necedad. Después en el versículo 29 también dice, el tardo a la ira es rico en prudencia y el impaciente es una eminente necedad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué el propenso a la ira se vuelve necio? Porque la ira tiene esa particularidad de omnibular, de enceguecer, de atrofiar las facultades muchas veces racionales que lleva al hombre a actuar de una manera instantánea, impulsado por esas emociones muchas veces contrarias a la recta razón. ¿Qué quiero decir? En un ejemplo muy cotidiano que a veces tenemos. Por ejemplo, alguna vez unas personas decían, ¿por qué un matrimonio cuando está discutiendo y cuando están en dificultades, cuando están enfadados, por muy cerca que estén corporalmente, ¿por qué se gritan? ¿Por qué se gritan si están tan cerca? Y dicen, porque aunque sus cuerpos estén cerca, sus corazones están lejanos. Claro, eso tiene la ira también, de que la ira inmediatamente llega y causa una atrofia, una esclerosis en los sentidos. Inmediatamente te ensordece para no ser capaz de escuchar, simplemente para defender aquello que tú sientes amenazado. Por eso podríamos decir que la ira es un centinela, es un guardián del amor propio, es un centinela del juicio propio, de mis pareceres personales, que muchas veces pueden ser justos, pero que las formas, los medios y las maneras que se usan no son las adecuadas. Entonces, y también hay una comparación bastante significativa donde dice que cuando estés muy enojado no tomes decisiones. Y también decía que cuando estés contento no hagas muchas promesas, pero que cuando estés enojado no tomes decisiones. De hecho, muchos sabios han recomendado que cuando uno esté ante un momento irritante, lo mejor es callar por un tiempo prolongado antes de tomar una decisión, antes de atreverse a hablar, o quizás esperar hasta el siguiente día para uno poder llegar a armonizar las situaciones. Porque, claro, la ira, si no se frena desde el principio, ya después es un bosque entero que se quema. Dice Proverbios 15:1, la respuesta amable aplaca la cólera, pero la palabra dura enciende la ira. También dice en otro momento, Proverbios 15:18, hombre iracundo provoca querellas, pero el tardo a la ira aplaca litigios. Proverbios 16:32, más vale el tardo a la ira que el fuerte, más vale el tardo a la ira que el fuerte. ¿Por qué? Porque cuando las personas se irritan, cuando las personas se enfadan en desmedida, ¿qué es lo que están mostrando? Una debilidad. ¿Y por qué muestran una debilidad? Porque no tienen un control, porque no tienen dominio, porque el trabajo interno de domarse esa bestia que muchas veces quiere salir y de una manera fogosa y desbocada quiere arremeter contra los otros, simplemente muestra una grandísima debilidad. Y quien domina su ánimo vale más que quien toma una ciudad. Proverbio 19:41, el hombre inteligente modera su ira y tiene a honra ignorar la ofensa. Entonces, claro, puede que tengamos una inteligencia bastante amplia en las ciencias humanas, pero sucede también de que es una inteligencia que muchas veces se va a ver cuestionada, porque si ante los momentos de rabia esa inteligencia y toda esa ciencia no te sirve para dominarte, vaya, y sencillamente te desbocas en palabras necias, en pensamientos que te controlan, que te hacen esclavo de estas pasiones, adiós. Pero ¿qué dice el Señor en el Nuevo Testamento? Y vemos un primer momento en Mateo capítulo 5, versículo 22, que el Señor dice, pero yo les digo, todo el que se llene de ira contra su hermano será reo de juicio. Todo el que se llene de ira contra su hermano será reo de juicio. Y el que insulte a su hermano será reo ante el Sanedrín. Y el que maldiga será reo del fuego del infierno. Gálatas 5, 19, 20. Dice también San Pablo a los Gálatas. Ahora bien, están claras cuáles son las obras de la carne. Las obras de la carne. Tengamos eso presente, que estamos llamados a espiritualizarnos cada vez más, no despreciar la carne, pero las obras netamente corporales, las obras de la carne, dice que son la fornicación, la impureza, la lujuria, la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las riñas, las discusiones. Entonces aquí tenemos un examen de conciencia claro. Cuando yo veo que
ando en medio de pleitos, con quien sea, cuando ando en medio de iras, de riñas, de discusiones, pues claro, entonces inmediatamente tengo que remitirme a este versículo y a este capítulo del libro de los Gálatas. Estos son obras de carnales, me hace falta espiritualidad, me hace falta vida interior. Efesios 4, versículos 26 al 27, y dice, si se enojan, no pequen. O sea, como queriendo decir que hay una manera que enojándose podemos pecar, pero que hay otras situaciones en que el enojo es natural, que ante la indignación, ante las cosas que en ocasiones se nos salen de las manos, puede que sea algo natural y que no llegue ni siquiera a pecado, pero el pecado es cuando es desmedido, cuando es consentido. Recordemos aquella definición que decía que el pecado no está en el sentir, sino en el consentir. ¿Sentiste ira? Es natural. Hay momentos donde nos vemos tentados, pero el problema es cuando se consiente, cuando le das rienda suelta, cuando le das alargue a la situación. Efesios 4, 22, 27 dice, si se enojan no pequen, no se ponga el sol estando todavía aireados, y no den ocasión al diablo. O sea, muy claro lo dice San Pablo, que cuando se está enojado, que no se llegue la noche sin que hayas conciliado, y que con esto no le demos ocasión al enemigo de que venga a anidarse en un corazón profundamente irritado. Santiago 1, versículo 19 al 20 dice, bien lo saben, hermanos míos queridísimos, que cada uno sea diligente para escuchar, lento para hablar y lento para la ira. Rápido para escuchar, lento para hablar, lento para la ira. Porque la ira del hombre no hace lo que es justo a Dios. Entonces ahí tendríamos un ítem importantísimo. La mayor parte de las veces en que permitimos que nuestra ira salga de su vertiente, se salga de su cauce, sabemos de que hace lo que no es justo a Dios. Primero tendríamos que consultárselo a Él. Y bueno, acá unas pequeñas frases de algunas reflexiones personales que me gustaría transmitirles y que nos sirvan tanto a ustedes para mí para tener un gran desprecio hacia este vicio. La ira es una embriaguez intelectual. ¿Por qué? Porque lleva al enlagunamiento de la razón, o sea, la enceguece. Es una embriaguez porque lo propio de la persona que está embriagada es que ya no tiene un pleno dominio y sus facultades racionales se despabilan, huyen, se ven en una profunda oscuridad. Otra frase. Es una asesina de sueños, esperanzas e ilusiones. Vaya en aquellos lugares y hogares donde hay niños, donde hay una esposa vulnerable y llega el hombre con sus palabras fuertes, que se irrita, que insulta, que cree que con amenazas, que cree que con su forma violenta, sea hombre o mujer, o viceversa. Y claro, los niños al ver toda esta violencia que se les viene y les cobija y les arropa, claro, todo esto asesina las ilusiones, los sueños y las esperanzas de cualquier persona. Dice también que las armas de la ira son las miradas agrias, indiferentes. No siempre vas a tener que tener el ceño fruncido, no, muchas veces también es una mirada indiferente. Los tonos destemplados, los gritos, los monosílabos, las palabras ásperas e hirientes son también herramientas que utiliza este gran vicio para herir, para lacerar, para flagelar el corazón de los demás y el propio también. Dice, la ira pone a su servicio todos los sentidos del hombre. ¿Por qué? La vista la omnibula, la enceguece. La escucha la ensordece. Excita el olfato para que solamente perciba el hedor de la venganza. El habla la usa ¿para qué? Para ofender. El tacto ¿para qué? Para señalar y violentar. La ira es solo inteligente para diseñar la estrategia que más hiera al otro. Escuchen eso. La ira solamente es inteligente para diseñar la estrategia que más hiere al otro, porque la ira es capaz de sacar del pasado, viajar años atrás para poder sacar pañitos al sol y poder ofender a las demás personas. La ira es un tsunami cuyas consecuencias devastadoras y destructivas solo se pueden medir una vez ha pasado. Vaya, la ira es un tsunami cuyas consecuencias devastadoras y destructivas solo se pueden medir una vez ha pasado el daño. Puede que en este momento la ira se posesione sobre nosotros, pero las consecuencias las veremos después. Vamos rapidito para ir acabando.
La ira es un volcán que arrasa con su lava y quema a su paso todo lo que toca, sus hijos, su esposa, sus compañeros, su propiedad. La ira se ha llevado tras de sí a naciones enteras. La ira es el cigoto de ese gran monstruo llamado odio que se gesta en el vientre de la soberbia. La ira es ese cigoto de ese gran monstruo llamado odio que se gesta en el vientre de la soberbia. Siempre la acompañan sus amigas inseparables, las rencillas, las discordias, las contiendas, las discusiones, el rencor, la venganza. La ira, más que fuerza, muestra la debilidad, como les decía, la falta de dominio, la pobreza de autocontrol, el raquitismo de vida interior. La ira es esa planta indeseable que crece en el campo de la paciencia, de la mansedumbre y la humildad. Precisamente esa cizaña que crece en medio de este trigo bellísimo de la paciencia, la humildad y la mansedumbre. La ira, el enojo, el enfado, es como ese grupo de leonas que cazan juntas para que después vengan los tres grandes leones del rencor, el odio y la venganza a devorarse la presa. La ira es una eficaz sembradora de temor, de miedo, de inseguridad, de tristeza, de angustia, de desesperación y de mentira en el corazón de los otros. Y ya por último, la ira es ese gran ladrón que conduce a su víctima a un callejón sin salida y lo obliga a despojarse de la sinceridad, la dignidad y la paz. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas, por el miedo que le causa la persona iracunda, colérica, irritante, aquel que viene a maltratar, a herir psicológica, verbal, moral y espiritualmente, ¿qué es lo que hacen muchas veces las personas? Mienten para no causar una ira en el otro, faltan muchas veces la verdad, se sienten acorralados. Vaya vicio destructivo es la ira. Con justa razón la pusieron como un pecado capital. Bueno, ¿qué soluciones para esto? La mansedumbre. Aprender de mí, mirándole a Él, contemplándole a Él, meditando en su vida, en sus momentos de mansedumbre, suplicándosela, la vida de la oración, pero también el trabajo interno, la negación propia, la abnegación, el camino de la cruz, también dará muchas veces el aplacamiento de este vicio tan nefasto. Recordemos, ya para último, estos grandes santos que también fueron profundamente iracundos, que tenían esa inclinación a la rabia, al enojo, al enfado. San Francisco de Sales, Padre Pío de Pietrelcina, San Ignacio de Loyola, y bueno, y quizás muchos otros tantos santos más que nos enseñarán que ellos llegaron al dominio de este vicio y que hicieron sobresalir sobre sus vidas esta gran virtud de la mansedumbre, tan bella, tan digna de ser imitada de nuestro Señor, de Nuestra Señora y de San José. Les invito entonces para que terminemos con esta pequeña oración que no le hicimos al principio, pero que bueno, que se la entregaremos y se lo consagraremos a Nuestra Señora. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pedimos la mediación de San Francisco de Sales y también el patrocinio, la mirada amorosa de San José, el corazón puro y manso de Nuestra Señora, para que ella venga a posicionarse de nosotros, para que podamos consagrarnos perfectamente a ella, para que ella sea el camino seguro que nos lleve a Jesús a través del ejercitamiento de virtudes tan lindas y tan loables. Madre bendita, que estas palabras que escuchamos queden profundamente cimentadas, fundamentadas en nuestros corazones, para que un día como tú podamos darle la mayor gloria, la máxima gloria a nuestro Señor Jesucristo. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos, y en prueba de mi filial afecto os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro, Madre bondad, guardadme y defendedme como hijo y posesión vuestra. Amén. Y después de Dios, nadie como María. Bueno, que el Señor y la Virgen nos guarde, la gracia de Dios esté con todos ustedes.